Semana 7, actividad 2. Terminología de la investigación. Antes de iniciar con la definición de todos y cada uno de los términos, hay que comprender qué significa una investigación. La investigación es aquel proceso intelectual y experimental que abarca una amalgama distinta de métodos aplicados de modo sistemático, lleva un orden, ¿no? Todo esto tiene por fin investigar, indagar acerca de un tema en específico. De igual forma, busca ampliar y desarrollar el conocimiento acerca de este tema, ya sea dentro del área científica o dentro del rubro científico, humanístico, social o incluso tecnológico. Ahora, toda investigación tiene distintas variables, pero ¿qué es una variable? La variable es cualquier característica general que sea medible y que cambie de amplitud, intensidad o incluso a ambas. Dentro del área del comportamiento organizacional, que es el área donde nos estamos desarrollando y formando, encontramos distintos ejemplos. Por ejemplo, la satisfacción laboral, la productividad de los colaboradores, el estrés laboral, la capacidad de los trabajadores, personalidad y normas grupales, entre otros. ¿Qué es una hipótesis? La hipótesis es una explicación de carácter posible y que nace de la relación entre dos o más variables, ¿verdad? Y que en conjunto nos dan o construyen, generan la hipótesis. Ahora, la hipótesis es aquella duda, aquella pregunta que se tiene y que media vez ésta no sea resuelta o confirmada a través del proceso de investigación, la hipótesis seguirá siendo una explicación posible. Luego tenemos la variable dependiente. La variable dependiente es una respuesta que se ve afectada por otra variable, que en este caso es la variable independiente. En la investigación sobre el comportamiento organizacional, las variables dependientes más populares o más conocidas o con las que más se trabaja son la productividad, el ausentismo, la rotación de personal, la satisfacción laboral y el compromiso hacia la empresa. Por otro lado, pero muy interrelacionado, tenemos la variable independiente, y es aquella variable que presuntamente causa algún cambio o alguna variación dentro de la variable dependiente. Por ejemplo, dentro del comportamiento organizacional tenemos la inteligencia, la personalidad, la satisfacción laboral, la experiencia, la motivación, patrones de reforzamiento, estilos de liderazgo, asignación de recompensas, métodos de selección de personal e incluso, desde el término más general, el diseño mismo de la empresa. Tenemos de igual forma aquella variable que modera, la variable moderadora. Esta variable se encarga de reducir el efecto entre la variable independiente y la variable dependiente. En pocas palabras, o de manera más simple, la variable moderadora es aquella que cambia la relación causa-efecto entre dos variables a medida que su valor varía entre que aumenta o disminuye. Como siguiente punto, tenemos la causalidad. Como ya vimos anteriormente, una hipótesis implica una relación entre dos variables, es decir, una causa y efecto. A esa dirección de causa y efecto se le llama causalidad. Se supone que los cambios en la variable independiente son los que generan los cambios en la variable dependiente. No obstante, en la investigación conductual, por ejemplo, es posible hacer suposiciones incorrectas de causalidad cuando se descubren que existen relaciones. Por poner un ejemplo, los primeros científicos conductuales encontraron una relación entre la satisfacción laboral
y la productividad de los trabajadores, y que esta investigación concluye o viene a determinar que un trabajador feliz es un trabajador productivo. Dentro de la terminología de la investigación nos encontramos también con el coeficiente de correlación. ¿Qué es eso? Es la medida específica que cuantifica, o sea, que pone un número a la intensidad entre ambas variables. La relación lineal, ¿verdad?, entre la variable dependiente e independiente. Quizás estaré hablando en chino o un poco confuso, así que vamos a ponerle un ejemplo. Un asunto es saber que hay una relación entre dos o más variables, como ya les mencionaba, pero otro es conocer qué tanta fortaleza o qué tanta intensidad tienen estas. Por ejemplo, en términos de coeficiente de correlación, sirve para indicar esa fuerza y tenemos ahí los ejemplos, como pueden ver. 1.0. Si el coeficiente de correlación de Pearson entre las dos variables es de 1.0 o un número bien aproximado, entiéndase 0.8, 0.85, 0.9, se dice o se acepta que la correlación es perfecta, la correlación negativa. Y si el puntaje da mayor a 1, 1.5, 1.3, 1.8, significa que es una correlación positiva perfecta. ¿Qué es la teoría dentro de la investigación? Es un aspecto que describe un conjunto de conceptos e hipótesis, ¿verdad?, como ya vimos, y que están relacionados entre sí de manera sistemática, y que la teoría busca explicar y predecir los fenómenos o lo que se está investigando. Llevándolo al aspecto organizacional, al comportamiento organizacional para ser más específico, con frecuencia las teorías se conocen como modelos y ambos términos se usan como sinónimos. La evaluación de la investigación. La investigación es el proceso de evaluar, ¿no?, el propósito de una investigación en lugar de un método específico. Es un valor sistemáticamente, ¿verdad?, determinado a través del mérito del tiempo, el dinero, el esfuerzo y los recursos vertidos para lograr dar respuesta a la pregunta de investigación. Este método mejora el conocimiento y la toma de decisiones y conduce a aplicaciones prácticas en el mundo real, o sea que ayuda a pasar la teoría en el papel al mundo real. De igual forma se pueden utilizar muchos métodos, como encuestas o experimentos. En sí, el proceso de evaluación de investigación consiste en el análisis de datos y la presentación de estos, ¿no? No nos vamos a quedar solo con, mire, yo investigué esto, sino que también se presentan los resultados a través de un informe, ¿no?, que es riguroso y sistemático, que implica la recopilación de datos sobre empresas, procesos, proyectos, servicios, recursos, etc. Posterior a eso tenemos el diseño. ¿Existirá solamente un diseño de investigación? Por fortuna no. El diseño de investigación se define como los métodos y técnicas elegidos por un investigador para combinarlos de manera razonable, lógica obviamente, para que el problema de investigación sea manejado de manera eficiente y correcta. El diseño vendría siendo como una guía de cómo llevar a cabo la investigación utilizando una metodología particular de cada método. Cada investigador tiene una lista enorme de preguntas que necesitan ser evaluadas para desarrollar de manera correcta la investigación. El bosquejo de cómo debe llevarse a cabo la investigación puede prepararse utilizando el diseño de investigación. Ética. ¿Cómo yo puedo interrelacionar la ética dentro de la investigación? La ética de la investigación implica la aplicación de principios éticos fundamentales en una variedad de temas que implican y organizan además la búsqueda. Esto incluye desde el diseño que ya vimos con anterioridad de la investigación y cómo se implementan estos diseños a través de los investigadores, ¿verdad? Y que incluyen obviamente la experimentación con humanos, la experimentación animal o natural, biológica,
Las variables de aspectos académicos, incluyendo obviamente la falta de ética laboral científica como el fraude, el plagio, fabricación y manipulación sesgada de datos, irregularidades, control de búsquedas, entre otros. Dentro de la investigación es imposible dejar la ética a un lado. Eso ha sido todo por hoy con relación a los términos de la investigación. Espero que haya sido de mucha utilidad y nos vemos a la próxima. Hasta luego, muchas gracias.